Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de sinusitis, sinusitis y cirugía endoscópica nasosinusal. Mi nombre es Freddy Chino Cervantes. Vamos a trabajar de estos temas. La fuente bibliográfica lo he utilizado de una guía ARIA que profundiza la resistencia eléctrica y el ECO, CEPO 2020, que profundiza la sinusitis, el manejo internacional de la sinusitis. Vamos a repasar un poco de la anatomía. Acá tenemos una señorita con sus senos paranasales, frontales, maxilares, los senos etmoidales. Vemos cuál es la ruta de los senos paranasales, ¿no? Tanto los frontales, etmoidales anteriores, posteriores, esfenoidal, ¿no? Y esta nariz va a tener la cara lateral, los meatos inferior, medio, superior, ¿no? Estos senos paranasales van a cumplir varias funciones. Una de ellas es el acondicionamiento del aire, ¿no? La otra va a contribuir en la resonancia de la voz. Vemos los senos maxilares van a presentar lósculo, ¿no? El lósculo es la comunicación del seno paranasal con la nariz. Entonces, ese término lo vamos a utilizar frecuentemente, ¿no? Vemos cómo está drenando hacia la fosa nasal. El seno frontal, igual, drena. ¿Hacia dónde drenan los senos frontales? ¿Se acuerdan? ¿A qué meato? ¿Superior, medio o inferior? Medio. ¿Sí? Los etmoidales. ¿Medio o superior o inferior? Superior y medio. Depende, ¿no? Los etmoidales van a drenar al meato. Los etmoidales anteriores van a drenar al meato medio. Los posteriores al superior. Los senos esfenoidales, ¿dónde drenan? Al superior, ¿no? Acá ven, ¿no? El seno esfenoidal está drenando hacia el meato superior. Y al meato inferior, ¿qué drena? Nasolarynal, sí. Y ahí acá vemos la relación que tiene el seno esfenoidal, ¿no? Con las carótidas. Esta lámina es para ver cuán importante es conocer la estructura de la nariz, ¿no? En la parte media, el tabique con sus componentes óseos, los cornetes inferiores, cornetes medios, y vemos acá cómo está dividiendo la órbita con la fosa nasal, ¿no? Vemos que va a estar separada por la lámina papilar, ¿no? Que es bien delgado, prácticamente como papel, ¿no? En esta lámina vemos la nariz, ¿no? Frecuentemente la población confunde el tabique con la nariz. Esto es la pirámide nasal y el tabique está en la parte más interna, ¿no? Igual acá los conductos nasolacrimales. ¿Cuál es la función de las fosas nasales? No acondicionar el aire, o sea, calentar, humedecer el aire inspirado. Otra, la olfacción, ¿no? Otra función de defensa. Va a haber una función de defensa a través de las células o una defensa moral o mecánica, ¿no? La mecánica va a estar dada por los cilios. Los cilios van a estar en esta relación, ¿no? 3 células ciliadas por una célula glandular, por 4. 3 a 1 o 4 a 1. Si es que hay una alteración de las células ciliadas, ya va a presentar, ¿no? Síntomas. Estas células ciliadas van a estar programadas genéticamente de llevar el moco hacia los senos paranasales, ¿sí? O de los senos paranasales hacia los meatos, ¿no? Cada seno paranasal tiene una característica, así está programado, no tiene otra forma de moverse. Entonces este contenido
va a drenar hacia la cavidad nasal a través del ósculo. Los senos frontales igual, está programado para que la secreción, el moco del frontal se vaya hacia la rinofaringe. El seno esfenoidal igual manera, ¿no? Los senos etmoidales anteriores igual. Toda la mucosidad que se produce se va hacia la parte posterior de la nariz. Entonces, un seno paranasal normal va a depender de la secreción, de la calidad del moco, del flujo mucosidal, o sea, de los hilos, y de la apertura o no, la apertura del ósculo del seno correspondiente. Entonces, vamos a clasificar de esta manera la rinitis en agudas, crónicas. Las agudas, nos vamos a primero hablar de la vestibulitis, luego resfrío común, rinitis aguda específica, la rinitis gonocócica, que ya es poco frecuente en nuestro medio. Luego las rinitis crónicas, vamos a tener dos, ¿no? Las hipertróficas, las crónicas hipertróficas, ¿no? Corresponden a la vasomotora y a una síndrome. La rinitis alérgica, en el otro extremo, rinitis atrófica. Luego las rinitis crónicas específicas que van a tener un denominador común, los granulomas que presentan. La vestibulitis, ¿qué es el vestíbulo? Es la parte de la entrada de la nariz, ¿no? Desde la narina, anteriormente van a aparecer los folículos pilosos hasta el limbo, esa es el vestíbulo, esa parte del vestíbulo. Entonces, la vestibulitis es la infección no bacteriana de Staphylococcus aureus, los folículos, y va a presentar, ¿no? Síntomas como dolor intenso, ¿no? Tumefacción en el vestíbulo nasal. Este proceso generalmente es benigno, pero también se puede complicar si es que a través de la vena oftalmica pueda, ¿no? Invadir el seno cavernoso y luego hacia la parte central. Por eso también se le considera, ¿no? Que está en la zona del triángulo de la muerte. En el tratamiento vamos a utilizar generalmente tópicos antiinfecciosos como la metroricina, ¿no? Si es que se nos complica un poco más, no la clorpromazina. También se puede utilizar ciprofloxacina. Luego, una entidad frecuente en nuestro medio, la causa más frecuente de hiposmia, ¿no? También llamada la rinitis aguda catarral, rinitis aguda inespecífica o la coriza aguda. Va a estar producida generalmente por el rinovirus, ¿no? El 50% de incidencia. Su periodo de incubación, más o menos, de 1 a 3 días. Clínicamente va a presentar prurito nasal, estornudos, lagrimeo, mal estado general, febril, obstrucción nasal, ¿no? Y anosmia. Como tratamiento, sintomático. La rinitis aguda específica, un poco más severa que el resfriado común. Generalmente va tratada por el virus gripal. Se puede complicar, por ejemplo, con una meningitis bulosa, ¿no? Vemos acá en esta lámina el oído derecho o izquierdo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Derecho o izquierdo? Derecho o izquierdo. Es el derecho. Cuando abordamos una cirugía de oído, la parte más dificultosa es la parte posterior, porque acá generalmente nos interfiere el conducto auditivo externo, la parte ósea, ¿no? Y de eso va a depender también la decisión si es que nuestra cirugía va a ser endoscópica, ¿no? o puede ser también retroauricular. En este caso es el oído derecho. Entonces vemos que hay unas ampollas, ¿no? La membrana hispánica está enrojecida, ¿no? Y hay varias, como tres ampollas. El latente puede ser grave,
¿no? Va a impedir la correcta alimentación, va a presentar fiebre, tos, espasmódica. Su tratamiento igual, ¿no? Sintomático, desde AINES, antihistamínicos, todo eso. La rinitis gonocócica de recién nacido. Se va a sospechar ante la presencia de un antecedente materno con gonorrea y, ¿no? El niño, el bebé nace con una ortonopatía purulenta. Tratamiento, penicilina. Continuamos con la clasificación, ¿no? Ahora las crónicas. Empezaremos con la rinitis crónica simple. Va a ser la combinación de los gerbes comunes de la nariz con estos factores, ¿no? Hipertrofia adenoidea, alteraciones anatómicas, por ejemplo, desviación de tabique, hipertrofia de cornetes, ¿no? O alguna tumoración. Clínicamente va a estar dada por una obstrucción nasal, rinorrea, anosmia transitoria. Tratamiento, acá vemos ya algo diferente, ¿no? Los lavados nasales. Vamos a ver en el transcurso que se va a redundar, hablar bastante de los lavados nasales con suero fisiológico. Antibióticos, igualmente, los corticoides tópicos van a hacer su efecto. ¿Por qué vamos ya utilizando los corticoides con la finalidad de tratar la obstrucción nasal, que es lo que más le ocurre al paciente? Vasoconstricción nasal, igual, esto tener presente que solamente podemos utilizar unos 5 días, ¿no? Por ejemplo, la nafazolina, que es un vasoconstrictor de acción rápida, al paciente le daría rápidamente, pero si es que se abusa de este medicamento, pues no podría, ¿no? Presentarse la rinitis medicamentosa. Entonces, este factor, por ejemplo, la hipertrofia de cornetes, para este paciente que tiene ese síntoma, la obstrucción nasal, se le ofrece en estos tiempos, ¿no? Una cirugía de cornetes que podría consistir en cauterizar, resecar o retirar parte del hueso del cornete. En este caso se está utilizando la radiofrecuencia, que es como una aguja, ¿no? Que se introduce hacia el cornete y se va cauterizando internamente. Entonces la idea en esos tiempos no es tocar o no manipular la mucosa. La mucosa ya vimos que tiene una función principal, que es el barrido mucociliar. O sea, los cilios, entre más cilios tiene, entonces el moco se transporta en su momento, en su tiempo, ¿no? O sea, si es que no hay cilios, eso quiere decir de que el moco se va a estacionar, y al estacionarse el moco, este moco se nos puede infectar, ¿ya? Se nos puede densar, ¿no? Se densa y eso también puede obstruir la fosa nasal. Ahora, otra rinitis vasomotora es la hiperreactividad inespecífica de la mucosa nasal que origina una inflamación, ¿no? Y por distintas causas que van a actuar sobre el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, esto es típico de los pacientes que ingresan a la ducha, ¿no? Y empiezan a estornudar, y cuando sale de la ducha ya estamos, ¿no? ¿Qué causas? Medicamentos, ¿no? También está relacionado con los estrógenos, el embarazo, el abuso de los descongestivos nasales, ¿no? Esos vasoconstrictores, y la más frecuente, idiopática. Clínicamente son similares la sintomatología, ¿no? Acuérdense, prurito, obstrucción nasal, rinorrea. Tratamiento igual, etiológico, corticoides, ya sea intranasales o por vía oral. También los antihistamínicos o, caso extremo, cirugía. Ahora vamos a hablar de la rinitis alérgica. Se define como un trastorno sintomático de la nariz. Por ejemplo, un paciente con sospecha de rinitis alérgica puede ser un síntoma característico, ¿no? Los estornudos. Los síntomas que más frecuente va a presentar un paciente con rinitis alérgica
justamente son estos. Primero, congestión nasal, luego rinorrea, luego estornudo, luego prurito nasal. Entonces, tienen que recordar la definición del ARIA, que es un trastorno sintomático inducido por la inflamación de la mucosa nasal, va a estar mediada por inmunoglobulinas E en respuesta a una exposición alergénica. Esto va a desencadenarse, ¿no?, en pacientes atópicos. ¿Qué quiere decir paciente atópico? Que es aquel paciente que hace alergia a una noxa que la población no lo hace, ¿no? Eso ya está genéticamente comprobado. Entonces, la congestión nasal es el síntoma más molesto del paciente, ¿no? El 40% molesto. Luego la rinorrea, luego los estornudos y los pruritos. Es importante la rinitis alérgica porque, ¿no?, va a alterar la calidad de vida del paciente, altera el sueño, la capacidad de concentración, ausentismo laboral o escolar, le limita las actividades comunes que haga, ¿no? Se altera el olfato, se altera la voz, ¿no?, como rinolamina o clausa. Acá hay unos signos característicos de la rinitis alérgica. Por ejemplo, este es el saludo alérgico. Entonces, siempre el paciente tiende a llevarse la mano a la nariz. Por eso es que es frecuente identificar un despliegue transverso nasal, ¿no? Y este paciente está respirando, es respirador bucal, ¿no? Y acá otra gráfica para ver, ¿no?, las líneas de Nimón. ¿Qué síntomas no son subjetivos de una rinitis alérgica? Que tenga una congestión unilateral, solo unilateral, no es sugestivo. Que tenga obstrucción nasal, solamente obstrucción nasal sin otros síntomas. Que solamente tenga rinorrea mucopurulenta, ¿no? O solo dolor, o solo epistaxis, o solo anosmia, ¿no? Entonces, la clasificación de ARIA, esto también tiene que memorizarlo porque es causa frecuente de las preguntas en los exámenes. Ya se hace el examen, tienen un examen serenal, ¿no? Vamos a resolver unas preguntas, les he traído al final. ¿Ya? Entonces, son preguntas clásicas donde se repiten, ¿no? Casi siempre se repiten, son las mismas preguntas. Si es que han revisado los bancos de preguntas, son las mismas, solo cambian una palabra, algo y, por ejemplo, la clasificación de ARIA va a tomar en consideración la duración de los síntomas y la severidad. En la duración vamos a tener rinitis alérgica intermitente si es que se presenta, ¿no?, menos de 4 días por semana o menos de 4 semanas. Persistente si es que es más de 4 días por semana y más de 4 semanas. En la severidad vamos a tener dos grupos, leve y las leve moderadas. Las leve van a presentar sueño normal, no hay alteración en las actividades, no hay absentismo laboral ni en el trabajo y los síntomas no son molestos. En cuanto a la leve a la moderada grave, pues el sueño va a estar alterado, va a haber alteración del ocio, de las actividades, de los deportes, ausentismo de trabajo, ausentismo escolar, y los síntomas son realmente molestos. Ya sea la intermitente o la persistente, puede ser, ¿no?, leve, moderada, grave. O sea, podría haber, ¿no?, una intermitente leve, intermitente moderada. Entonces estos van a desglosarse en los subgrupos. Entonces eso bien aprendido. Prevalencia. La prevalencia está en aumento ya debido a los cambios medioambientales. Hay hipótesis genéticas, ¿no?, también el aumento de la población. Y frecuentemente está asociada a enfermedades comórbidas como el asma, ¿no?, hipertrofia adenoidea, la rinosinusitis, ¿no?, los cólicos nasales, que también van a exacerbar la obstrucción nasal, la conjuntivitis, porque comparten similar respuesta inmunológica, igual que el asma. La laringitis igualmente,
una otitis media por efusión y las infecciones virales. Entonces dijimos, para que exista alergia tiene que haber un paciente atópico. El paciente atópico es el que está o tiene una predisposición genética para responder con inmunoglobulina C hacia alergenos, ¿no?, que no lo presentan los pacientes de la población general. Por primera vez llega el antígeno, luego va a haber una etapa de sensibilización, va a haber una respuesta inmunológica específica con IgE y linfocitos hacia ese alergeno. Ante una segunda exposición va a haber una respuesta exagerada por falla de control de la respuesta inmunológica, ¿ya? Y esto va a conllevar a que no se produzca la inflamación, ¿no?, la rinitis alérgica. Entonces vemos acá el alergeno ingresa a la mucosa y quien recibe una célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígenos. Esta va a presentarla a las primeras células T-Nayib, que se va a activar en TH2, y esta TH2 a través de las interleuquinas 4-13 va a activar a la célula B, que se va a convertir en célula plasmática, y esta célula plasmática va a producir finalmente antígenos específicos para ese alergeno. Y estos antígenos se van a adherir a los receptores de los mastocitos y los basófilos. Entonces, en esta primera etapa de sensibilización va a haber aumento de anticuerpos, o sea, va a haber anticuerpos que van a esperar a ese alergeno que se presente por segunda vez. En la segunda vez, entonces, primero igual va a seguir su ruta, ¿no? La célula dendrítica igual se recibe, ¿no?, lo presenta al TH2, el TH2 igual va a ser que produce los anticuerpos. Pero acá ya, como ya hubo una fase de sensibilización, los mastocitos y los basófilos van a recibir el alergeno a través de sus anticuerpos, y luego eso va a hacer que produzcan, ¿no?, las citoquinas, quimoquinas, histaminas, leucotrienos, que finalmente van a darnos los síntomas nasales, ¿no?, como rinorrea al estimular las glándulas, edema, vasodilatación y obstrucción nasal, ¿no?, al estimular o intervenir en los vasos. Luego, si es que se altera en los nervios, ¿no?, también va a haber una respuesta por los pruritos y los estornudos, ¿no? Entonces, el alergeno, ¿no?, finalmente va a hacer que se produzca estas, ¿no?, histamina, triptasa, leucotrienos, todo ello. Estos van a contribuir en los síntomas inmediatos de rinitis, ¿no?, en la fase de sensibilización, ¿no? Luego, en la fase crónica, a través de los eosinófilos, ¿no?, principalmente el bloqueo nasal, ¿no? Para el diagnóstico, entonces tenemos que correlacionar el cuadro clínico, que era la congestión nasal, prurito, estornudos, todo ello. Al examen físico, igual una mucosa pálida con hidrorrea, mucosa puede ser violácea o pálida. El alergeno tiene que estar presente, ya sea por el podre, por los ácaros, los pelitos de algún animalito, y se debe solicitar unos exámenes de laboratorio, ¿no?, para cuantificar el IgE o los eosinófilos, ¿no? O también acá, ¿no?, la prueba de PIC también se puede valorar, ¿no?, si es que es o no alérgico a determinada nox. Para el tratamiento, dependiendo de los síntomas que presente, vamos a tener antihistamínicos, corticoides, antileucotrienos, adrenérgicos, lavado nasal, ¿no?, inmunoterapia, y finalmente los biofármacos, que todavía están en estudio y actualmente son de alto costo. Para la para la rinorrea, estornudos y prurito, los antihistamínicos, de preferencia de segunda generación, ¿no? Llámese a la cetiricina, la loratadina, la levocetiricina. Las de primera no, porque atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la clofazimina, ¿sí? ¿Quieres preguntar algo? No. El otro síntoma, la obstrucción nasal, ¿no? Los antihistamínicos también tienen efectos sobre
la obstrucción nasal, pero más los esteroides nasales. Acá tenemos un resumen de los medicamentos, por ejemplo, los antihistamínicos. Dos cruces, ¿no? Vemos que hay 0, una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Los antihistamínicos orales van a tener un efecto, ¿no?, de 2 cruces, ¿no? El oral, de 2 cruces en los estornudos, 2 cruces en la rinorrea, en la obstrucción nasal una cruz, el prurito nasal 3 cruces, ¿no? Y en síntomas oculares 2 cruces. En cambio, miren, el corticoide intranasal, 3 cruces para los estornudos, 3 cruces para la rinorrea, 3 cruces para la obstrucción nasal, ¿no? 2 cruces para el prurito nasal. O sea, en la mayoría de los síntomas tiene buen efecto, ¿no?, los corticoides intranasales. Otra que también va a ser el síntoma más molesto, ¿no?, la obstrucción nasal. Entonces, tenemos buena alternativa a los corticoides. Otro que también tiene buen efecto en cuanto a la obstrucción nasal son los descongestionantes nasales, o sea, la oximetazolina, por ejemplo, incluso 4 cruces. Pero esta no se puede abusar, ¿no? 5 días a lo máximo. Los anticolinérgicos se puede asociar, ¿no? O se puede utilizar cuando el paciente presenta también asma. Entonces, este es un tratamiento escalonado de la medicación que les presentamos. En todas las etapas se puede utilizar, ¿no? Acá en la intermedia leve, moderada, en la intermedia moderada severa, en la persistente leve, no podemos utilizar todo esto, ¿no? Por ejemplo, primero hay que educar al paciente. Si ya se le indica que esto no tiene cura, solo se controla cada vez que presente un episodio. El episodio puede ser generalmente en cada cambio de estación, ¿no? ¿Cuántos cambios de estaciones hay al año? Más o menos 4. A veces se presenta, a veces sí, a veces no. Entonces ya se le va a educar. Entonces hay que evitar la exposición, hay que controlar el medio ambiente. Por ejemplo, si en casa hay un animalito que elimina mucho pelito, eliminarlo. O bueno, no, o sea, evitarlo, ¿no? Evitar acercarse, usar mascarilla, ¿no? Por lo menos. Luego lo otro, ¿cómo mitigamos la exposición del alergeno? Uno, controlamos el ambiente, y lo otro es el lavado nasal. De ahí la importancia del lavado nasal. Por suelo fisiológico ayudamos a la fosa nasal para que se elimine la noxa que está activando, ¿no?, el proceso inmunológico, ¿no? Ya. Luego también podemos utilizar descongestionantes intranasales. Acá dice menos de 10 días, pero en realidad menos de 5 días. No se debe abusar. Antihistamínicos orales o tópicos. Bueno, en el Perú no tenemos spray nasal tópico, solamente tenemos vía oral, o sea, nos referimos a la cetiricina. Los antileucotrienos se puede asociar cuando el paciente también presenta un cuadro asmático. Los cromomos también se puede utilizar en esta etapa cuando no hace efecto, o como coadyuvante. Desde la moderada a severa, desde la alergia, rinitis alérgica intermedia, moderada a severa, ya podemos utilizar los corticoides intranasales, ¿ya? Y si es que no tiene efecto, no, ya pasamos a la inmunoterapia. Para el tratamiento de inmunoterapia, tenemos que, o sea, ¿cómo iniciamos, no? Cuando tenemos un diagnóstico de una rinitis moderada grave, como sin asma, que tiene exposición al antígeno, que se ha demostrado con una prueba laboratorial, ya sea el test de PIR o sérico, y que al tratamiento convencional de las guías, ¿no?, tiene falla de tratamiento. Entonces ya podemos utilizar o pasar a esta etapa de utilizar inmunoterapia, ¿no? Esto ya se conversa con el paciente, ¿no?, y le podemos ofrecer ya sea subcutáneo o sublingual. Y si es que tampoco surte efecto, entonces ahora ya tenemos los agentes biológicos.
El omalizumab, por ejemplo, va a actuar en la IgE, ¿no? Pero al momento, como decía, son de alto costo y aparte no hay en el equipo. Dime si uno. Ya. En el otro extremo, la rinitis crónica atrófica. ¿Ya? Va a estar dada también, porque es multifactorial, multicausal. En este caso le presenté de la Klebsiella ocneus, que es una bacteria. La clínica va a ser similar a la rinitis hipertrófica y va a presentar un exudado. Vemos acá exudado purulento, costras, ¿no? También lo llaman como hojas de eucalipto. Van a ser fétidas, mal olor. El paciente inicialmente va a sentir cacosmia, luego porque ya por fatiga del nervio olfatorio ya no va a percibir los olores. Y también las costras van a ocasionar obstrucción nasal. El tratamiento, lavado nasales con suero fisiológico, cremas hidratantes, con la finalidad de revitalizar la mucosa. Casos extremos, ¿no? Nos apoyamos de cirugía. Y terminando la parte de la clasificación de las rinitis, las crónicas específicas. Entonces, estas se pueden diferenciar académicamente se las puede diferenciar, pero clínicamente en la práctica es un poco difícil. Se van a presentar rinorrea purulenta, costras, ulceraciones y granulomas, por eso es que se les agrupa como específica. Entonces acá vamos a tener una rinitis crónica histérica, sifilítica, tuberculosa, sarcoidosis, rinoescleroma, lepra, granulomatosis de Wegener, lismania. Y para esto, para su confirmación diagnóstica, vamos a necesitar sí o sí frotis, cultivo, biopsia. Entonces, eso también es causal de preguntas en los exámenes. Ya, pregunta. Sobre el drenaje de los senos paranasales, señale la afirmación verdadera. A ver, ¿qué dicen? 1, 2, 3, 4, 5. ¿El 3? A ver. 3, todos 3. A ver, ¿qué dice? El seno maxilar drena habitualmente en el meato inferior. ¿Qué drena? ¿Ah? ¿Cómo? Ya, drena en el meato medio. Ya. El seno frontal, junto con las células etmoidales posteriores, drena en el meato superior. ¿Verdadero o falso? ¿Dónde drena el frontal? El etmoidal posterior. Eso sí está bien. Las células etmoidales anteriores drenan en el meato medio. Ya. Y las posteriores en el superior. Ya, pues está bien. Ya, a ver, la siguiente. ¿Cuál? ¿Y por qué no la crónica hipertrófica? No hay exámenes. No dije, exacto. ¿Por qué no la rinitis atrófica primaria? ¿Existe o no existe? Es atrófica, atrófica, el otro extremo. No, habla de costras, no. Ya, rinitis vasomotora o colinérgica. ¿Por qué no? ¿Tiene la IgE aumentada o no tiene? No tiene, ¿no? Ya, muy bien.
La rinitis eosinófila o bueno, no alérgica. Pero Si es no alérgica es no IgE, pero acá dice IgE aumentada. Entonces la única sería no la rinitis alérgica. Ya, a ver, esta más. sí. ¿Cuál? Nos das Bueno, como todas. ¿Sí? Ya, esas son las preguntas del examen, ¿no? Ya, la no. O sea, la Pues no coseta se ve negra. el cambio de- O sea, no puede ser con Z o con C. Ya, rinitis seca atrófica es lo mismo, ¿no? Ya los otros no. Ya, ahora vamos a pasar a la sinusitis. Ya tenemos media hora. Ya, este igual lo he basado en esta guía, ¿no? Es un consenso mundial, la EPOS 2020. Ya, y por si acaso está en el libro. Está el libro. Bueno, vamos primero a hablar de la sinusitis aguda. Es un proceso inflamatorio nasosinusal, ¿no? Con duración menos de 4 semanas, ¿no? Ya sea de origen viral o bacteriano. La EPOS 2020 lo divide en dos a la sinusitis aguda y bacteriana. La aguda para la EPOS 2020 es menos de 12 semanas. Y ese intermedio entre 4 y 12 semanas, algunos todavía utilizan como una sinusitis subaguda. Ya, entonces vamos a tener aguda, subaguda y crónica. Entonces, pero ahora vamos a hablar más que todo de aguda y crónica. Ya, la sinusitis aguda no va a haber una inflamación de la nariz y los senos paranasales caracterizadas por 2 o más síntomas, ya sea de bloqueo nasal, rinorrea, esta rinorrea anterior o posterior, ¿no? Con o sin dolor facial, con o sin disminución o pérdida del olfato. ¿Ya? ¿Por qué se produce, cómo se produce la sinusitis aguda viral? O la sinusitis aguda, ¿no? Va a haber una inoculación viral, no por contacto de la mucosa nasal o conjuntiva. El virus se replica en 8 a 10 horas, luego los síntomas se van a presentar a las 24 horas y luego se puede diseminar por los senos paranasales, no, ya sea por vía sistémica o directa, ¿no? O sea, es una diseminación de las fosas nasales hacia los senos paranasales. Por eso no se debe utilizar el término sinusitis, sino rinosinusitis. Entonces va a haber una inflamación y esta inflamación se va a manifestar con hipersecreción nasal, sinusal, aumento de la permeabilidad capilar y principalmente efecto tóxico y daño sobre la mucosa ciliar. O sea, si es que se dañan los cilios, entiéndase de que hay pestes y moco. Y cuando el moco se estanca, se sobreinfecta. Al sobreinfectarse ya viene, ¿no?, toda la cadena. Entonces, esta es la división. Rinosinusitis aguda, menos de 12 semanas, la crónica, más de 12 semanas, y si es que presenta 4 episodios por año, sin rinosinusitis recurrente. Esa es la clasificación que les mencioné: aguda, menos de 4 semanas, subaguda de 4 a 12 y la crónica, más de 12. Empezamos con las rinosinusitis aguda viral o el resfrío común, ¿no? Es una de las infecciones más frecuentes de origen viral, se autolimitan en su mayor frecuencia, ¿no? Va a estar dada por estos síntomas, ¿no? Acá tenemos un cuadrito donde nos muestra la curva de Chicago. Todavía es antigua esta curva, pero todavía es válida actualmente. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que se presenta en un resfriado común? La rinorrea, ¿sí? Luego la obstrucción nasal, ¿no? Luego la tos, luego la cefalea, luego la fiebre. Y vemos cómo
cómo evolucionan, ¿no? los síntomas en cuanto a los días, ¿no? A los más o menos 5 días ya va disminuyendo los síntomas, ¿no? La rinorrea disminuye, la tos, la obstrucción nasal, todo disminuye más o menos a los 5 días. Finalmente, el que disminuye casi al final, no, la tos. Va a ser de corta duración, menos de 10 días, y para el tratamiento, sintomáticos. Sintomáticos, la irrigación nasal, ya eso no se olviden siempre. La vitamina C, el zinc, la vitamina D. Si es que esta curva de Chicago, ¿no? Puede ser que el paciente haga dos otras vías, ¿no? Si es que se incrementan los síntomas después de 5 días, estaríamos ante una rhinosinusitis postviral, ¿no? Y si es que más o menos a los 5 días persisten los síntomas más de 10 días, igualmente estaríamos en una rhinosinusitis postviral. Lo importante en estas fases no se debe utilizar antibióticos. Primero lo refiero como un 5 días, después postviral, no, hasta los 10 días, 14 días como máximo. Hasta ahí no podemos utilizar antibióticos porque no se remite. Después de ello, si es que persiste con el tiempo, esta rhinosinusitis se nos puede infectar. Entonces tenemos que buscar factores, ¿no? Que conlleven a signos de sinusitis bacteriana. Acá tenemos, por ejemplo, una fiebre más de 38 grados, la doble enfermedad, una enfermedad unilateral, dolor severo o estudios de PCR. ¿Ya? Entonces, diferenciamos bien una sinusitis viral, menos de 10 días, una postviral, ¿no? Después de los 5 días del viral, ¿no? Y los síntomas pueden persistir hasta después de los 10 días, pero ambas menos de 12 semanas de duración. Si es que se nos complica con una sinusitis bacteriana que es poco frecuente, ¿no? Vemos primero el que está englobando es un resfriado común, luego el postviral y luego la sinusitis bacteriana, que es alrededor del 2%, ¿no? O sea, es poco. ¿Qué bacterias van a invadir el seno paranasal? Esto todavía sigue vigente, ya sea cualquier texto. Primero está el Streptococcus pneumoniae, luego el Haemophilus influenza, luego la Moraxella catarrhalis. ¿Qué factores van a predisponer a una sinusitis bacteriana dental, ¿no? A una infección? Porque, bueno, los dientes tienen cercanía, sobre todo a los senos maxilares, ¿no? Iatrogénicas, a través de una cirugía. Si es que se interviene al paciente, no sé, al manipular el cornete medio, ¿no? Se obstruye el óseo obstruido, no va a seguir esa ruta, ¿no? Lo que les mencionaba. O la zona nasogástrica, ¿no? Varios días, va a alterar, ¿no? El flujo nasal, también se les puede infectar. El taponamiento nasal, no recomendable, ¿no? Que si es que el paciente va a estar con taponamiento nasal, más de 3 días ya se debe utilizar como profiláctico antibióticos, ¿no? O la ventilación mecánica igualmente. Pacientes inmunodeprimidos, motilidad ciliar alterada, ¿no? Cartagener, tabaquismo, ¿no? Obstrucción mecánica, igual, ¿no? Por el tabique desviado, los pólipos o edemas de la mucosa, ¿no? Principalmente la infección viral. Luego la rinitis, afecciones que obstruyen la nariz, ¿no? Ya sea mecánica, no sé, tumoral, ¿no? El otro, deterioro de la función inmunológica positiva. Entonces, ¿qué sucede acá? Si hay una obstrucción del óseo, va a haber una supresión de la ventilación y drenaje, ¿no? Se cierra aire y el moco, va a haber retención de secreciones, y esta retención de secreciones va a producir un deterioro ciliar, epitelial. Luego van a invadir los patógenos, ¿no? Y luego se va a convertir en un ciclo vicioso. Para el diagnóstico,
debe presentar estos 3 o más síntomas: rinorrea purulenta, dolor severo local, fiebre mayor de 38 grados, la enfermedad doble. La enfermedad doble es la que el paciente empeora, ¿no? En esa etapa donde ya supuestamente debería sanar, se vuelve a reinfectar. O sea, la curva de Chicago va a ser, ¿no?, doble picudo. Y la PCR elevada. Y todavía estamos, ¿no?, como es aguda, menos de 12 semanas. Acá vemos una lámina donde se está visualizando el cornete medio, el tabique, ¿no?, está obstruyéndose por la secreción purulenta. Ahora la EPOS, no recomiendo utilizar radiografías, ¿ya?, en esta etapa. En la etapa aguda no se utiliza radiografías porque hay bastantes falsos positivos, falsos negativos. Además, el Colegio Americano de Radiología igualmente recomienda que se utilice tomografía si es que se va a utilizar, ¿no?, pensando en una complicación, ya sea una cistitis orbitaria, no sé, pero en la etapa aguda no es necesario utilizar ¿no?, apoyo imagenológico. Si es que solicitamos, miren cómo nos ayuda acá. ¿Qué es lo que se busca? Un nivel hidroaéreo, ¿sí? Vemos que también en los senos etmoidales hay compromiso, hay moco, ¿sí? El óseo, ¿no?, obliterado. Acá, este es el seno esfenoidal. Vemos cuando se ve así burbujitas, ya quiere decir de que ya no solamente está infectado por bacteria aeróbica, sino también anaeróbica, cuando hay burbujitas. Acá vemos igual el tabique nasal, una sinusitis etmoidal, ¿no?, aparte esfenoidal. Vemos, ¿no?, cómo tiene el riesgo de complicación de que esta sinusitis podría ocasionar una infección orbital, ¿no?, por esa lámina delgada, la lámina papilar. Esta es una tomografía, no, esta es una resonancia, ya que es mejor la tomografía, pero casos raros solicitamos una resonancia. Los estudios complementarios, el PCR, ¿no?, como dijimos, la procalcitonina, esto es para hacer seguimiento más que todo de la infección, el BCG, ¿no?, si es que nos indica gravedad. Entonces, para el diagnóstico va a ser clínico, se va a solicitar una endoscopía. La endoscopía vamos a visualizar si es que hay o no secreciones en el alto medio, cómo está la mucosa, tabique, cornete, y en la tomografía vamos a ver, ¿no?, si es que se está complicando, ya sea local o difusa. En el tratamiento, sinusitis viral, medicamentos paliativos, ¿ya? O sea, no damos antibióticos. En la viral tampoco damos antibióticos, pero sí nos va a ayudar los corticoides tópicos. En la bacteriana, acá sí, ¿no? Desde la penicilina, si es que es alérgico a la penicilina, podemos utilizar, por ejemplo, levofloxacin, ¿no? Y acá vemos una lámina donde ya ustedes conocen más, ¿no?, dónde hace efecto cada antibiótico. Los lavados nasales, ¿no?, con la finalidad de restablecer, ¿no?, la circulación del moco, ¿no? Luego los corticoides intranasales, que nos va a ayudar en ese síntoma, la obstrucción nasal. Y tenemos, a veces hay temor de utilizar, ¿no?, corticoide tópico porque podría provocar efectos sistémicos. Si el paciente es diabético, por ejemplo, no podemos utilizar corticoides, pero sí se ha visto que tiene una biodisponibilidad muy baja, ¿no?, estos corticoides tópicos, ¿no?, la mometasona, la arpiprazona, o sea, los podemos utilizar regularmente. Los descongestionantes tópicos, como le dije, menos de 5 días, ¿no? Y también podemos utilizar los antihistamínicos. Este es un flujo ¿no?, que está proponiendo la EPOS, ¿no?, para ver cómo es el manejo de este paciente con sinusitis aguda. Es tan frecuente esta patología que incluso proponen que sea primero visto por el farmacéutico. Usted va a la farmacia y tiene que descartar estos síntomas. Pero acá en Perú todavía no estamos
¿ya? Entonces, dependiendo, por ejemplo, si es que tiene estos síntomas, obstrucción nasal y descarga nasal, vamos a descartar si es que se trata de una sinusitis bacteriana. ¿Con qué? Con fiebre, doble enfermedad, enfermedad unilateral, dolor severo y la PCR. Si es que es negativo, entonces vamos a enviarlos a los autocuidados, ¿no? Descongestionantes nasales se puede utilizar, los AINES, medicina herbal, ¿no? O sea, no sé, eucalipto, manzanilla, coca, también propone eso la EPOS. También apoya zinc, ¿no? Utilizar vitamina C. Ahora se está haciendo un estudio con la vitamina D, ya probablemente también lo incluyan para utilizar, ¿no? O tratarse en los autocuidados. Y se evitan los antibióticos, o sea, no utilizar antibióticos. Si es que tiene riesgo de que sea una sinusitis bacteriana, entonces lo derivamos a cuidado primario. Igualmente acá se va a reevaluar, ¿no? Para si es que realmente es bacteriana, y si es que no, entonces si es que los síntomas están más de 10 días o se incrementan más de 5 días, entonces va a ser, o sea, vamos a estar ante una rinosinusitis postviral, ¿no? Porque no ha pasado más de 12 días. Entonces acá sí es donde sí va a ser apropiado los corticoides intranasales. Igualmente como, ¿no? En los autocuidados, los descongestionantes, medicina herbal, pero tampoco se utiliza antibiótico. Ya, en cambio, si es que sí es probable que tenga una sinusitis bacteriana y tiene más episodios, más de 3 episodios, se consideran los antibióticos. Y si es que no tiene más de 3 episodios, se consideran los antibióticos. Y luego ves, si es que hay mejoría, ¿no? Ya se van los autocuidados. Pero si es que no hay mejoría, entonces se deriva a otro centro de mayor resolución, ¿no? Para hacer diagnóstico diferencial, no sé, de algún problema odontogénico, ya sea fúngica o haya resistencia bacteriana, ¿ya? Entonces ese es el flujo, ¿no? En la sinusitis aguda. Y siempre hay que tener presente los síntomas de alarma, ¿ya? Esos son los síntomas de alarma, ¿no? Edema periorbitario, ¿no? Globo desplazado, visión doble, ortonoplejía, disminución de la agudeza visual. O puede complicarse también con mucoceles o osteomenitis, realmente del seno frontal, ¿no? Hay complicaciones orbitarias. Chandler lo ha clasificado así en etapas 1, 2, 3, 4, 5. Nos vemos en la etapa 5 podría también ya complicarse una trombosis de seno cavernoso. Por eso no se recuerdan el triángulo de la muerte. También puede haber complicaciones endocrinales que son ya menos frecuentes. Ahora pasamos para hablar de la rinosinusitis crónica. Es un síndrome clínico, ¿ya? Que más que una enfermedad específica, o sea, es parte de alguna enfermedad. No se le considera síndrome porque es parte de alguna enfermedad, de ahí su complejidad. De ahí que se va a hacer varios estudios para hacer un diagnóstico endoscópico. Los síntomas principales o más frecuentes que va a presentar son obstrucción nasal, luego congestión nasal, luego secreción nasal y hipoxia, ¿no? Entonces, acá nos indica la presencia de 2 o más signos que persiste más de 12 semanas es muy sensible para diagnosticar la rinosinusitis crónica. ¿Y cómo nos apoyamos? Con la rinoscopía anterior, unos signos endoscópicos y una tomografía. En la endoscopía, por ejemplo, vemos acá una narina que está produciendo un pólipo, ¿no? Pareciera pólipo o pareciera un papiloma invertido. Entonces, pero hay una regla acá. Si es que hay pólipo en ambos lados, ¿no? O hay tumor similar en ambos lados, es pólipo hasta no demostrar lo contrario. Acá probablemente sea un papiloma invertido. En la endoscopía vamos a igual, ¿no? Buscar la descarga, ¿no? Nasal, pólipos nasales, cómo está la mucosa nasal. Y en la tomografía
Igual, vemos acá, ¿cuánto nos ayuda la tomografía? Mira, esto sí se va a solicitar en la sinusitis crónica. No, miren, acá, el seno maxilar derecho, libre, ¿no? El tabique, ¿cómo está desviado? ¿No? Presenta una desviación izquierda. Los cornetes inferiores, acá vemos que el ostium del seno maxilar izquierdo está bloqueado y acá presenta secreción. Entonces, ya nos dirige, ¿no?, hacia dónde va nuestra cirugía, ¿no?, ya sea maxilar, hermoidal, esfenoidal. La rinosinusitis es un problema de salud significativo. Salud. 3 pacientes. Es prevalente según los criterios síntomas dependientes, o sea, del 5 al 28%. Pero si es que utilizamos la endoscopía y la tomografía, esa prevalencia va a disminuir porque se está haciendo mejor filtro, mejor diagnóstico. Es frecuente o es más frecuente en los fumadores que en los no fumadores. Es una enfermedad de alto costo. Por mencionarles, ¿no?, en Estados Unidos el costo de un paciente por año es $2.609. En Europa, ¿no?, promedio, ¿no?, $3.000, 3.000 euros. El 85% de pacientes están en la edad activa, ¿no?, 18 a 65 años, ¿no? Ya. Todavía está en investigación, ¿no?, la fisiopatogenia de la sinusitis crónica, pero la EPOS propone estos 3 puntos. Que es un proceso inflamatorio, ¿no?, que los factores causales específicos probablemente varían en importancia en cada individuo, ¿no? Hablamos acá de los endotipos, de las características clínicas, o sea, ¿no?, lo que se observa, ¿no?, lo que evaluamos los pacientes, que van a ser los fenotipos. No, esto no van a... lo que quiere decir es que clínicamente no se va a diferenciar, lo que va a diferenciar son los enotipos, y en enotipo hablamos de la parte inmunológica. Mira, acá tenemos la inmunopatogenia de esta entidad juega un papel fundamental los linfocitos TCD4 o colaborador, ¿no?, los TH1, TH2, 17, 22, y bueno. Entonces, acá se va a endotipar a 2, tipo 2 y tipo no 2. El tipo 2 interviene en TH2 mediado por la interleuquina 5, 4, 13, IgE y eosinófilos. No, esta sería la del medio, interleuquina 4. Eso también les preguntan, por si acaso, eso es bien anotado. La tipo no 2, que va a ser la tipo 1 y la 3, ¿no? En la tipo 1, acá mejor. En la tipo 1 va a estar mediada principalmente por los neutrófilos. En la tipo 3, los neutrófilos y otros mediadores. En la tipo 2, principalmente por los eosinófilos. ¿Ya? Acá, por eso acá lo mencionamos, ¿no? Eosinófilos, el tipo 2. Esto recuerden, el tipo 2, TH2 y eosinófilos. Y el tipo no 2, principalmente por los neutrófilos. Ya, entonces, el huésped y el medio ambiente van a interactuar, ¿no? Y va a haber una penetración de la barrera mucosa y esto se va a manifestar con el endotipo va a remodelar la mucosa y esto a su vez va a presentarse el fenotipo. Dependiendo del endotipo se presenta el fenotipo. El endotipo podría ser tipo 2, ¿no? El tipo 2 presenta eosinófilos, ¿no? El tipo 2 es el que nos trae más problemas, su tratamiento es un poco más difícil. A nosotros, bueno, nos convendría recibir un paciente que tenga un endotipo no 2, porque se resuelve más fácilmente, ¿no? Si se opera, digamos, hay un pólipo en cavidad nasal, se retiran, ¿no?, los pólipos y después se sana el paciente. Pero en cambio en el endotipo 2 son recurrentes, no se curan. Ya, en cuanto a la clasificación, ¿no?, va a incluir diferentes expresiones fenotípicas según las diferencias clínicas e histológicas y se va a delinear en 4 tipos.
Esta es en relación a que tiene o es eosinofílica con o sin pólipos. ¿No? Va a haber esas 4 subtipos. Eso también les pregunta, ¿no? Pero la EPOS lo clasifica así, en primaria y en secundaria. Una sinusitis crónica primaria va a tomar en cuenta la distribución anatómica, ya sea local o difusa. Local si es que es de un solo lado y lo va a endotipar, ¿no? ¿Qué dominancia de endotipo es? ¿Tipo 2 o no tipo 2? En la tipo 2, por ejemplo, va a estar, bueno, un ejemplo es una rhinosinusitis fungal alérgica. Se ha visto que hay una diferencia en el huésped, ¿no? En cuanto a su competencia de la respuesta inmunológica. Si es que tiene un buen sistema inmunológico, hace de que el hongo que contagia al organismo lo englobe, ¿no? Entre comillas, como que lo engloba, como una bola lo enquista. Si es que tiene su sistema inmunológico alterado, ese hongo podría invadir, ¿no? Seno paranasal o varios senos paranasales o la órbita, incluso, ¿no? Sobrepasa la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, la mucormicosis es un hongo, ¿no? que se debe resolver inmediatamente. Y hay otro tipo como esta, de que en vez de cuando tiene a frente un hongo, hace como una alergia, ¿no? Entonces, a esto se refiere, ¿no? A este tipo 2. No tipo 2, una sinusitis aislada, ¿no? Y la otra, difusa, ¿no? Si es tipo 2, ¿no? Ante una sinusitis crónica sin pólipo nasal, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? No tipo 2, una sinusitis crónica no eosinofílica. Acá, tipo 2, sinusitis crónica eosinofílica. Ya, esto claro tienen que aprenderlo bien porque, pues nos han preguntado en los últimos exámenes de la residencia. A veces cogen preguntas de la residencia, las que son un poquito más difíciles les preguntan en el INAM. Entonces este cuadro les recomiendo que lo graben, ¿no? Secundaria, igual vamos a tener ejemplos, ¿no? Si es que es de causa odontógena, fungal también o tumoral. La difusa puede haber 3 tipos de dominancia enotípica, mecánica, por ejemplo, una disinesia ciliar primaria, una fibrosis quística, la inflamatoria, una granulomatosa, ¿no? Por ejemplo la de Wegener, y la inmunológica, ya sea con pacientes con diabetes o VIH. Como diagnóstico diferencial, vamos a tener a la rinitis alérgica, no alérgica, vasomotora, la que conversamos más o menos. La que nos va a ayudar siempre es la tomografía, ¿no? Como dijimos, es un síndrome, o sea, su diagnóstico es difícil en estos momentos, ¿no? Porque ya la tendencia es endotipar. Entonces, para eso se va a solicitar varios exámenes, ¿no? Desde una nasofibroscopía, evaluación dental, pulmonar, reumatológica, examen hemograma, anticuerpos, ¿no? BCG, ¿no? Cuantificar las hemoglobalinas en el suelo, biopsia. Acá, en la biopsia, porque un paciente, ¿qué se hacía anteriormente? Se operaba un paciente con pólipos y ya, la idea era solamente permeabilizar la fosa nasal. Se extraen los pólipos y nos olvidamos, pero ahora ya se está solicitando al patólogo de que nos diga qué características tiene, eosinófilos o neutrófilos, o sea, que lo cuantifique. Entonces esto nos va a ayudar a endotipar. En el tratamiento, los esteroides nasales, ¿no? van a reducir incluso el tamaño, ¿no? de los pólipos, ¿ya? Va a mejorar la calidad de vida, puesto que actúa en ese síntoma que es más molesto en el paciente, ¿no? Que es la obstrucción nasal.
La irrigación salina, igual esto la EPOS recomienda, incluso se puede mezclar con miel, ¿no? Esto es reciente, ¿no? Incluso se puede mezclar con champú de bebé o exilitol, o se puede calentar, pero no hay un estudio donde diga cuál es mejor, la solución isotónica o la hipertónica, ¿ya? Y a su vez incluso se puede calentar, ¿no? Luego, la terapia inmunológica, esto es ya igual lo nuevo, al momento ahí seguramente está aumentando, ¿no? Que hace su efecto directo acá de lo que hablamos, ¿no? El genotipo TH2 nos va a actuar sobre va a bloquear la interleuquina 5, ¿no? Para que no produzca, o para que no, para bloquear esa vía, ¿no? El metolizumab. También, bueno, los antihistamínicos no ha habido mucha evidencia en la sinusitis crónica, los antileucotrienos tampoco, los descongestionantes nasales solamente utilizaron los 5 días, los probióticos no han mostrado diferencias, ¿no? Con el placebo, los mucoactivos, eso sí, ¿no? Sí puede ir con la finalidad de que se diluya el moco que se está reteniendo, ¿no? Por ejemplo, la citicisteína tiene ese efecto, ¿no? Que es un mucolítico. En la sinusitis crónica con pólipos, se desconoce su prevalencia exacta, ¿no? Acá hay una triada. Hace muchos años se reconoció la asociación entre asma, pólipos y sensibilidad a la aspirina. ¿A quién le suena? Es una triada que también preguntan. ¿Cuál? ¿Sandy? Santer, ¿no? ¿Sí o no? A ver, busquen en su Google. ¿Santer o Cartagener? Santer. ¿Cartagener cómo es? Es dextrocardia, Ya. bradiectasias Sinusitis crónica. sí. O sea, esas tiradas igual, en todos los exámenes, ahí tienen que aplicar todas las, no sé, técnicas de estudio, no sé, mnemotecnia, cuadros, no sé. Ya, ya, entonces, para el diagnóstico, no su endoscopía, vemos acá el cornete medio, ¿no? Cómo está protrudiendo el pólipo nasal, el tabique, ¿no? En la tomografía vemos acá, se repite esto, ¿no? Si es que, igual, ¿no? El pólipo bilateral, o sea, este tumor es pólipo hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Vemos que está ocupando ¿no? el lato medio, superior, el seno etmoidal, hasta incluso frontal, ¿no? Tiene esta característica de uva pelada, así lo llamo. El tratamiento, ¿no? De una sinusitis crónica con pólipos, los macrólidos pueden ser beneficiosos por su efecto antiinflamatorio. ¿A qué macrólido se refiere? O sea, es un antibiótico que tiene efecto antiinflamatorio. ¿Cuál es? ¿Cuál? Acitro. Otra, claritromicina. Otra, eritromicina. ¿Cuál de ellas tiene efecto antiinflamatorio? Incluso hay protocolos para usar antes de una cirugía, les indicamos por 3 meses. O sea, viene un paciente con pólipos, se le indica, ¿no? Antibióticos, lavados nasales, corticoides tópicos. El antibiótico es el único antibiótico que tiene efecto antiinflamatorio, la claritromicina. No existe otro, ¿no? Entonces, y después de ello ya vemos si es que se opera o no se opera. Ya. Para ir terminando, acá hay un video, vamos
pólipo. Se está empezando a aspirar. Es un, lo llamamos una comedora, como lo llaman. Se está extrayendo el pólipo que está en el meato medio, ¿no? Lo que está ocupando, que está obstruyendo el meato medio, ¿no? A la izquierda, esto es el septum nasal, acá estaría el cornete medio, ¿no? Se está eliminando, aspirando con la finalidad de luego aperturar el ostium. El ostium va a ser la que comunica, en este caso, seno maxilar con la cavidad nasal, ¿no? Ahora está utilizando una pinza, está, bueno, es la técnica batiente, ¿no? Está tratando de extraer la apófisis muciforme, ¿no? Con la pinza lo va terminando de extraer, ¿no? En esa parte, el muciforme, es parte del muciforme, luego va explorando, ¿no? Ahí vemos, ese es el ostium, ¿no? El ostium con la finalidad de que haga efecto el corticoide, de que haga efecto los lavados nasales, ¿no? Para eso, para restablecer el barrido mucociliar, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces, eso se hace con mucho cuidado. Ya. Entonces, ¿cuándo operamos? ¿Cuándo se realiza la cirugía endoscópica nasosinusal, la que vimos? Entonces, es cuando tiene un refractario, ¿no? Al tratamiento médico, cuando es refractario al tratamiento médico, con el objetivo de crear, ¿no? La cavidad sinusal, incorporando el ostium natural, anatómico y funcional adecuado, para permitir la ventilación adecuada de los senos paranasales, ¿no? Con el otro objetivo de facilitar el aclaramiento mucociliar a través de los lavados nasales y, ¿no? Facilitar también la instilación tópica, ¿no? Ya sea de los corticoides y a su vez de los lavados nasales. Acá vemos un seno maxilar con ostium doble, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho acá? Lo han unido, ¿no? para que sea más permeable, ¿ya? Listo. Terminamos con estas preguntas. A ver, ¿qué dicen? Latente de 2 meses que presenta rinorrea, fiebre elevada y edema palpebral unilateral. Se debe sospechar de... Sí. ¿Cuál? Etmoidal, esfenoidal, maxilar frontal o papiloma invertido. ¿Qué dicen? ¿Dónde está? Mi grupo no han vendido, ¿no? Allá, está. A ver. Etmoidal. O esfenoidal. Maxilar. ¿Cuál? ¿Etmoidal? ¿Por qué etmoidal? Exacto, no tiene que ver el desarrollo de los senos paranasales. Un niño en lactancia de 2 meses tiene su etmoide, ¿no? No se busca maxilar, no tendría que ser un poco más mayor. Frontal peor, ¿no? Pero papiloma ya está salido de contexto. La mucormicosis es falso. ¿Cuál? 1, 2, 3 o 4 o 5. ¿Las ves? O 2. O 1. Suele ser una pansinusitis. Puede ser porque invade, es un hongo que invade. Es más frecuente traumatismos craneofaciales. ¿No? Sí, ¿no? Ya. Y en diabéticos descompensados, en inmunodeprimidos, baja su defensa. Los hongos del género mucor no son huéspedes de las vías respiratorias, o sea, sí tenemos este género mucor. ¿Sí? Muy bien. Ya, pues sí, está bien hacer la 3. Está bien, están estudiando. Ya, esta es la última.
para irnos. Paciente de 35 años que coincidiendo con su catarro nasal comienza con rinorrea purulenta anterior, cefalea punzante, periorbitaria e infraorbitaria derecha, tormenta al agachar. ¿Cuál es la falsa? Estamos ante una sinusitis, ¿sí? ¿Cuál es la falsa? ¿Qué dicen? ¿Quién se anima? 1, 2, 3, 4, 5. ¿La lista? ¿Por qué no hay lista? Porque me he dicho que debo tomar lista. ¿Ya no vale? ¿Ya cuál? ¿Quién dice? ¿Quién dice uno? Ya a ver, resolvamos. Esta patología suele estar relacionada con una obstrucción del ostium de drenaje del seno paranasal en el meato medio. ¿Sí? En el meato medio tenemos el ostium, si se obstruye, ya no puede dar una situación. Son más frecuentes en adultos a nivel del seno maxilar y en niños en los senos etmoidales. Próximo, ¿sí? Primero se desarrollan los... Ya. Puede tener complicaciones intracraneales y orbitarias, siendo más frecuente las orbitarias. No, perdón, las intracraneales, sobre todo en niños. Hay duda, ¿no? El tratamiento médico suele realizarse con antibióticos, vasoconstrictores, esteroides tópicos. Es decir, si el tratamiento médico no es eficaz o existen complicaciones, será necesaria cirugía endoscópica. Sí. Entonces, ya, pues, la 3 no es poco frecuente. Poco frecuente en los orbitales y mucho poco frecuente en las intracraneales. Listo.